Miraba por la ventana del tren cuando los primeros rayos del sol se deslizaban por el techo del vagón vecino. Dejamos la ciudad antes del amanecer para evitar el tráfico y los retrasos. Alejandro estaba sentado frente a mí, hojeando las noticias en su teléfono. Su perfil me parecía extraño. Ojos cansados, una arruga entre las cejas que antes no había notado. Traté de recordar cuándo fue la última vez que me miró como lo hizo la primera vez que nos conocimos. Pero los recuerdos parecían borrosos. Este viaje debía ser nuestra oportunidad. Insistí en él después de varias semanas de noches silenciosas y conversaciones sobre el trabajo que terminaban con un asentimiento vacío. Pero cuando mencionó que su padre se uniría a nosotros, sentí que mis planes se rompían como vidrio fino. No será por mucho tiempo, dijo Alejandro sin siquiera levantar la vista de la pantalla. Solo unos días. Siempre soñó con ver este lugar. Asentí, aunque por dentro sentí un nudo en el estómago. No veía a Raúl con frecuencia, pero cada encuentro dejaba en mí una extraña sensación de incomodidad. Era uno de esos hombres que siempre parecen demasiado seguros, demasiado correctos. Su voz tenía tal fuerza que incluso las frases más comunes sonaban como promesas o amenazas. Cuando llegamos, la ciudad nos recibió con el aroma del café y el calor de las calles. Alejandro me tomó de la mano para llevarme al taxi, mientras yo intentaba distraerme de mis pensamientos. Necesitaba concentrarme en el motivo por el que habíamos venido. Reconstruir nuestra relación. Raúl nos esperaba en el vestíbulo del hotel. Su traje le quedaba perfecto, y un reloj en su muñeca brillaba más que todo nuestro equipaje junto. Abrazó a Alejandro y luego fijó su atención en mí. Carla, dijo con una sonrisa leve, tan encantadora como siempre. Sus palabras sonaron demasiado calmadas y sentí un escalofrío recorrerme. Es un placer volver a verlo, respondí, tratando de sonar natural. Raúl sugirió tomar un café antes de comenzar el día. Quería negarme, pero Alejandro aceptó sin siquiera preguntarme. Tenemos tiempo de sobra, dijo mientras colocaba su mano sobre mi hombro. Su toque era cálido, pero apenas lo sentí. Observé cómo Raúl pedía el café sin prisas. Sus movimientos eran precisos, seguros, como sus palabras. Me di cuenta de que no llevaba anillo. Mientras hablaban, intenté alejar mis pensamientos, pero no pude. Raúl fijó su mirada en mí y preguntó, ¿Cómo te sientes aquí? ¿Te inspira esta ciudad? Aún no lo sé, respondí, evitando su mirada. Creo que es maravillosa, dijo él sonriendo. La ciudad nos envolvía con su ritmo pausado. Las calles de piedra ocultaban sombras bajo los aleros de los edificios antiguos, y las voces de los transeúntes llegaban en fragmentos, mezclándose con el tintineo de las campanas de las bicicletas. Observaba los rostros de las personas, como si intentara adivinar lo que sentían, pero mis pensamientos volvían una y otra vez a Raúl. Caminaba a mi lado, con las manos en los bolsillos. Sus pasos eran firmes, como siempre, pero hoy sentía que él observaba más de lo que miraba la arquitectura o a los peatones. Aquí es fácil perderse, dijo cuando nos detuvimos frente a un pequeño café. Lo miré. ¿Y tú te pierdes a menudo? Sonrió, como si hubiera escuchado algo interesante. Solo cuando quiero hacerlo. No supe qué responder. Alejandro iba delante, escribiendo algo en su teléfono. Su espalda se veía tensa, como si quisiera terminar cuanto antes los asuntos que había traído consigo. Raúl se sentó en una mesa de la terraza e hizo un gesto para que me uniera. Cuando me senté, se inclinó hacia adelante. ¿Cómo estás?, preguntó. Cansada, pero mejor que ayer. ¿Sabes lo que te falta? Hizo una pausa antes de continuar. Fuego. Levanté la mirada. ¿Fuego? Te gusta ocultar tus emociones. Tal vez piensas que eso te hace fuerte. ¿Y tú crees que me conoces? Lo suficiente como para ver lo que otros no ven. Alejandro regresó justo cuando iba a preguntarle qué quería decir. Necesito pasar por el hotel. Media hora, máximo una hora. ¿Les importa seguir paseando un poco? Quise decir que iría con él, pero Raúl se adelantó. Le enseñaré el mercado. No se arrepentirá. Alejandro asintió sin siquiera mirarme y se marchó, dejándome sola con Raúl. Caminamos en silencio mientras la multitud a nuestro alrededor se hacía más densa. Los comerciantes ofrecían especias, frutas y joyas hechas a mano.
Raúl hablaba sobre la historia del lugar, pero solo captaba fragmentos de sus palabras. ¿Te gusta este sitio? Preguntó de repente. Lo miré. Por ahora parece diferente. Diferente es un buen comienzo. No viniste aquí para lo de siempre, ¿verdad? Su tono era ligero, pero sentí que esperaba una respuesta. No la di. Nos detuvimos frente a un puesto de pulseras de cuero y Raúl tomó una en sus manos. Pruébatela. Retrocedí un paso. No es mi estilo. Nadie sabe cuál es su estilo hasta que prueba algo nuevo. Tomó mi mano y abrochó la pulsera en mi muñeca. Quise apartarme, pero dejé la mano en su lugar. Te queda bien, dijo él. Raúl caminaba a mi lado, casi sin quedarse atrás. Sus pasos eran ligeros, pero los oía claramente, como si acompañaran cada uno de mis movimientos. Nos detuvimos frente a un pequeño café, donde las farolas antiguas proyectaban un resplandor cálido, y la calle seguía llena de vida incluso a esa hora tardía. ¿Quieres entrar?, preguntó él. Asentí. Volver al hotel después de nuestra conversación en la montaña habría sido demasiado fácil, y ya estaba cansada de las decisiones fáciles. Nos sentamos junto a la ventana. Raúl pidió 2 copas de vino sin preguntarme si quería beber. Parece que todavía no confías en ti misma, dijo cuando el camarero se alejó. ¿Es tan obvio? Lo suficiente. De lo contrario, no habrías venido aquí. Quería contradecirlo, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Mientras buscaba una respuesta, Raúl levantó su copa. Por las escapadas que no planeamos. No entendí lo que quería decir, pero aún así bebí un sorbo. El vino era dulce, pero dejaba un regusto amargo. La conversación fluyó con naturalidad. Raúl habló sobre su infancia, sobre cómo siempre se había sentido atrapado en un solo lugar. Mencionó que solía cambiar de ciudad a menudo y que las personas, según él, eran solo parte del paisaje. Tú también pareces alguien que está buscando una salida, dijo. Tal vez, respondí, evitando mirarlo. ¿Y qué harás cuando la encuentres? Encogí los hombros. ¿Tienes miedo de la respuesta? ¿Y tú? Raúl sonrió, pero no dijo nada. Cuando salimos a la calle, la noche se había vuelto aún más oscura. Las farolas proyectaban círculos difusos de luz sobre los adoquines mojados. Poco a poco, la gente desaparecía, dejándonos solos en un paseo que ya parecía demasiado largo. ¿Vamos hacia el agua?, preguntó él. Debería haber dicho que no, lo sabía. Pero en lugar de negarme, di unos pasos hacia adelante. La orilla estaba tranquila. Nos detuvimos junto a la barandilla, y sentí que Raúl se acercaba. Su hombro casi rozaba el mío. ¿No vas a preguntarme qué estoy pensando?, dijo. No respondí. ¿Por qué tienes miedo de escucharlo? Number, porque ya lo sé. No recuerdo cuánto tiempo nos quedamos de pie junto al agua. El aire era denso y cada movimiento parecía ralentizado. Raúl no dijo nada más, pero su silencio pesaba más que cualquier palabra. Cuando regresamos al hotel, Alejandro ya estaba dormido. Su respiración tranquila llenaba la habitación, y me quedé inmóvil en la puerta, mirándolo. Raúl me acompañó hasta la entrada y se detuvo. «Buenas noches, Carla», asentí, sin atreverme a mirarlo a los ojos. Al día siguiente salimos de la ciudad. Alejandro nos llevó a lugares que había marcado en su mapa mucho tiempo atrás. Hacía bromas sobre los turistas con guías en las manos, tratando de parecer relajado. Yo lo escuchaba, pero mi mente seguía atrapada en la noche anterior. Raúl mantuvo cierta distancia. No lanzó palabras que pudieran malinterpretarse ni se acercó demasiado, pero eso solo hizo que la tensión creciera más. Cuando llegamos a un mirador, me alejé un poco para tomar algunas fotos. Raúl se acercó justo cuando estaba a punto de volver. ¿Te arrepientes?, preguntó en voz baja. ¿De qué? Fingí no entender. De anoche. No pasó nada. Él levantó una ceja. ¿Seguro? Estás exagerando. Y tú estás minimizando lo que sientes. No sigas. ¿Y si no quiero parar? Estaba a punto de responder cuando Alejandro nos llamó. Raúl dio un paso atrás y sonrió. Tienes que decidir qué quieres, Carla, porque hasta que lo hagas, esto no se detendrá. Caminé hacia Alejandro, tratando de ocultar el temblor en mis manos. Me mostró algunas fotos y habló sobre una leyenda local, pero apenas escuché lo que decía.
Esa noche, Alejandro volvió a quedarse en la habitación. Tengo algunos correos que responder, dijo sin siquiera levantar la cabeza. Salí sola, pero Raúl me esperaba en el vestíbulo. ¿Un paseo? Preguntó con un tono seguro. No es buena idea. ¿Por qué no? No respondí, y él simplemente abrió la puerta. Caminamos en silencio hasta llegar al mismo paseo marítimo de la noche anterior. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende? Preguntó. ¿Qué? Que ni siquiera intentas huir de esto. Su mano volvió a rozar la mía, y esta vez no me aparté. Dejé que me tomara la mano y él no la soltó. Las calles estaban vacías. Solo de vez en cuando se abrían las puertas de los bares, y de ellos se derramaban risas y voces. Caminábamos en silencio. Raúl no soltaba mi mano, y yo no me atrevía a retirarla. ¿Estás cansada? Preguntó cuando nos detuvimos junto a los viejos muelles. Number. Yo tampoco. Nos sentamos en un banco. El agua reflejaba la luz de las farolas, y yo miraba las olas para no mirarlo a él. Pensé que este viaje cambiaría algo, dije. Ya lo ha cambiado. Lo miré. No me refería a esto. Raúl me observaba como si supiera más de lo que yo estaba dispuesta a admitir. ¿A qué te referías entonces? Esperaba salvar nuestro matrimonio. ¿De qué? De la indiferencia. Raúl se inclinó un poco más hacia mí. ¿Y si la indiferencia no es el problema? ¿Y si el problema es lo que tratas de usar para llenarla? Quise responder, pero él de repente tomó mi barbilla y me obligó a mirarlo a los ojos. ¿Estás segura de saber lo que quieres? Yo... Mi voz tembló y me quedé callada. No tienes miedo de lo que puedas perder, sino de lo que puedas encontrar. No sabía qué responder. Él se inclinó lentamente hacia mí y no aparté la mirada. Sus labios rozaron los míos. Fue breve, pero se sintió como si toda la noche hubiera conducido a ese momento. Me aparté de golpe. Raúl, esto no puede ser. Ya puede ser. Tú lo sientes igual que yo. Es un error. Tal vez. Pero no quieres corregirlo. No sé lo que quiero. Raúl se levantó y se acercó a mí. Ya has decidido, solo temes admitirlo. No te atrevas. En esta ciudad no hay lugar para las mentiras, Carla. Ni para mí, ni para ti. No supe cómo contradecirlo. Regresamos al hotel en silencio. Cuando entré en la habitación, Alejandro dormía. Su teléfono seguía encendido, iluminando la pantalla con notificaciones. Lo miré y sentí miedo. Pero no por Raúl, me asustaba lo que estaba descubriendo en mí misma. Me desperté a la mañana siguiente con un peso en el pecho. Alejandro aún dormía, mientras yo me sentaba al borde de la cama, mirando mis manos. Todavía sentía el contacto de Raúl en ellas. Me vestí lo más silenciosamente posible y salí de la habitación. El vestíbulo estaba casi vacío, pero cuando di unos pasos hacia la salida, vi a Raúl. Estaba sentado en un sillón junto a la ventana, bebiendo café y observando a la gente pasar. ¿Planeas escapar?, preguntó sin volverse. No estoy huyendo. Entonces, ¿por qué pareces alguien que quiere desaparecer? Me acerqué, sin saber qué temía más: hablar con él o enfrentar lo que ya había hecho. Lo de anoche fue un error, dije. Raúl levantó la mirada. ¿Crees que si lo dices en voz alta se volverá verdad? Quiero que sea verdad. Raúl dejó la taza y se levantó. Entonces tendrás que esforzarte más. Se inclinó hacia mí, pero retrocedí. Number, hablo en serio. Yo también. Me giré y salí del hotel. No tenía a dónde ir, pero seguí caminando hasta que encontré una calle tranquila donde podía respirar. Cuando regresé, Alejandro ya estaba esperándome en el vestíbulo. Su rostro estaba tenso. ¿Dónde estabas? Caminando. ¿Sola? Sí. Me miró con tanta atención que supe que algo estaba mal. ¿Qué pasó? Te vi salir con él anoche. Me quedé inmóvil. ¿Me seguiste? Te vi cómo te miraba, desde el primer día, y tú lo permitiste. No es así, empecé a decir, pero él me interrumpió. No me mientas, Carla. Ya lo vi todo. Quise responder, pero no pude. Su mirada no se apartaba de mí. ¿Por qué?
Preguntó en voz baja. No lo sé. Esa es la peor respuesta que podrías haber dado. Se fue hacia el ascensor, dejándome allí de pie. Quise ir tras él, pero mis piernas no respondían. Unos minutos después apareció Raúl. ¿Todo bien? Lo miré y supe que ya lo había adivinado. Number ahora ya no. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Raúl extendió la mano, pero yo retrocedí. No puedo más, Raúl. Esto ha ido demasiado lejos. Esto apenas comienza, Carla. Number, esto termina aquí. Me di la vuelta y me fui. Pero mientras subía las escaleras, sabía que este final dolería mucho más de lo que podía imaginar. Alejandro se fue a la mañana siguiente. Me desperté con el sonido de la maleta rodando sobre el suelo. No se despidió. Solo dejó la llave sobre la mesa junto a la cama. Miré la habitación vacía, la taza de café a medio tomar y los cojines desordenados. Sentí como si el aire se volviera más pesado y el silencio más fuerte. Raúl apareció cerca del mediodía, cuando yo aún estaba sentada en el cuarto. ¿Se fue? No respondí. Raúl cerró la puerta y se sentó frente a mí. Has tomado una decisión. Number, él la tomó. Y tú se lo permitiste. Sus palabras dolían porque eran ciertas. Dejé que Alejandro se fuera. Ni siquiera intenté detenerlo. ¿Y ahora qué? Preguntó Raúl. No lo sé. Empecemos de nuevo. Y acepté. Una semana después nos mudamos a su casa. Las ventanas daban a un jardín, y los primeros días los pasé mirando cómo jugaban los niños de los vecinos. Raúl fue atento. Cocinaba cenas, traía flores y me besaba por las mañanas antes de que tuviera tiempo de despertar del todo. Así es como debía ser, decía. Ambos lo sabíamos. Trataba de creerle. Al principio, todo parecía perfecto. Íbamos juntos al mercado, preparábamos platos que nunca había probado antes y nos reíamos de bromas que se convertían en nuestros pequeños secretos. Me convencía de que esta vez sería diferente, que era un verdadero comienzo y no un intento de huir del pasado. Pero por las noches, cuando yacía junto a Raúl, a veces sentía que todo era solo una delgada capa lista para romperse. Él notaba mis pensamientos. ¿Sigues pensando en él? Lo negaba, pero él no me creía. Carla, dijo un día, no voy a dejar que arruines esto. Hemos llegado demasiado lejos. Sus palabras no sonaron como una promesa, parecían una advertencia. Lo observé durante la cena. Hablaba sobre el trabajo y un nuevo contrato, pero yo solo captaba fragmentos de frases. Hemos llegado demasiado lejos. Era cierto. Habíamos cruzado un punto sin retorno, pero cada vez pensaba más si realmente podría vivir con eso. Raúl me sonrió desde el otro lado de la mesa, y volví a intentar creer que la felicidad no era una ilusión, aunque, en lo más profundo, ya sabía que no era real. Los días empezaron a parecerse entre sí. Me despertaba en una habitación soleada, escuchaba a Raúl preparando algo en la cocina y me obligaba a vestirme como si el día fuera importante. Pero nunca lo era. Por las mañanas tomábamos café juntos. Él hablaba de trabajo y yo lo escuchaba, asintiendo en los momentos adecuados. Salíamos a caminar, mirábamos escaparates y planeábamos viajes que nunca se concretaban. Intentaba convencerme de que esto era tranquilidad, que necesitaba la estabilidad que había perdido con Alejandro. Pero cada noche, cuando Raúl se dormía, me quedaba sola con mis pensamientos. Recordaba la voz de Alejandro, su costumbre de ajustar las mangas de la camisa, su paciencia que antes me desesperaba y ahora tanto extrañaba. Raúl parecía notarlo. Se volvió más exigente. Quería controlar los detalles, cómo organizaba los libros en las estanterías, cómo doblaba las toallas. Y cuanto más intentaba unirnos, más sentía que nos alejábamos. Siempre estás distante, me dijo una noche durante la cena. Solo estoy cansada. ¿Cansada o decepcionada? Quise negarlo, pero no pude. Un día discutimos por unas sillas de la cocina. Quiso cambiarlas, pero dije que me gustaban tal como estaban. Fue algo insignificante, pero Raúl reaccionó como si lo hubiera traicionado. «Nunca tomas decisiones», gritó. «Porque siempre decides por los dos. Solo porque tú no haces nada». Su voz cortaba el aire, pero ya no me afectaba. Tal vez estoy cansada de fingir que soy feliz,
Raúl retrocedió, me miró como si lo hubiera golpeado y salió de la habitación. A la mañana siguiente, me desperté sola. La ventana estaba abierta y las cortinas se movían con la brisa. Volví a sentirme vacía. Cuando Raúl regresó, trajo flores. Empecemos de nuevo, dijo. Quise creer en sus palabras, pero sabía que solo estábamos postergando lo inevitable. Raúl tenía razón aquella noche. Estaba decepcionada. Pero más que nada, estaba decepcionada de mí misma, porque me prometí que no volvería a cometer errores, pero ya lo había hecho, y ese error ahora tenía un nombre: Raúl. Raúl empezó a llegar más tarde a casa. Yo no preguntaba dónde había estado, y él no ofrecía explicaciones. Ambos evitábamos las conversaciones que podrían destruir lo poco que aún nos mantenía unidos. Una noche lo esperé sentada en la oscuridad. Sus llaves sonaron en la cerradura y vi cómo se detenía al notar mi presencia. Estás sentada en la oscuridad como un fantasma. Tenemos que hablar. No se quitó el abrigo ni se acercó. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Nosotros ya no existimos, Carla. Lo sabemos. Sus palabras fueron duras, pero no inesperadas. Desde hacía tiempo sentía que nos dirigíamos a este momento. ¿Te das por vencido tan fácilmente? ¿Y tú no? Arrojó las llaves sobre la mesa. Desde el primer día vi que estabas intentando convencerte a ti misma. ¿De qué? De que podía reemplazarlo. Me quedé helada. Alejandro no tiene nada que ver con esto. No me mientas, Carla. Vi cómo lo mirabas, incluso cuando él no estaba cerca. Sentí cómo te alejabas cada vez que nos quedábamos a solas. Me quedé en silencio. Raúl tenía razón, y eso dolía más de lo que esperaba. ¿Y ahora qué? Pregunté. Se acercó, y por un momento pensé que intentaría convencerme de quedarme, pero solo tomó su reloj de la mesa. Ahora tú decides qué sigue, pero yo ya no formaré parte de esto. Su voz sonó fría, y supe que no volvería. Se fue, dejándome sola. Empaqué mis cosas en una noche. Tiré todo lo que me recordaba a él, los utensilios de cocina que escogimos juntos, los libros que me trajo para que volviera a leer. Al final, solo me quedé con la pulsera que me compró en el mercado aquella primera noche. No sabía por qué no podía deshacerme de ella. Por la mañana, salí sin mirar atrás. Compré un boleto para el primer tren y viajé sin saber exactamente a dónde iba. Las ventanas reflejaban mi rostro, cansado, con ojos vacíos. Había perdido. Y lo peor era que yo misma me había llevado hasta ese punto. Raúl no era lo que estaba buscando. Solo fue alguien a quien me aferré cuando mi vida empezaba a desmoronarse. Pero con él solo me había detenido en un lugar del que debía haber seguido adelante hace mucho tiempo. Perdí a Alejandro. Y perdí a Raúl. Pero lo peor fue que me perdí a mí misma. Llegué a una nueva ciudad sin un plan. Encontré un pequeño apartamento en alquiler con paredes blancas y muebles viejos. Ese lugar no tenía historia, igual que yo ahora. Los días pasaban lentamente. Pasaba horas mirando por la ventana a la gente que iba de un lado a otro, y me sorprendía sintiendo envidia. Ellos sabían a dónde iban. Yo, en cambio, seguía estancada. Hablar conmigo misma se convirtió en una costumbre. Me preguntaba en qué momento todo empezó a ir mal. ¿Aquella noche en el paseo marítimo? ¿El día en que no detuve a Alejandro? O quizás fue mucho antes, cuando empecé a dudar de que todo saldría bien. Una mañana le escribí a Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Un mensaje simple que borré varias veces antes de enviarlo. No hubo respuesta. Esperé un día, luego dos. Finalmente, dejé de revisar el teléfono. Pensaba en él no porque aún lo amara, sino porque representaba la estabilidad que me hacía falta. Sabía eso, pero no me hacía sentir mejor. Por las noches, salía a caminar por el paseo marítimo. Me quedaba junto al agua, escuchando las olas y preguntándome si Raúl también pensaba en mí. Él no llamó. Sabía que no lo haría. A veces tenía ganas de llamarlo, de decirle que me equivoqué. Pero, ¿qué habría cambiado? Habría terminado atrapada otra vez, entre un pasado del que intentaba escapar y un futuro que no sabía cómo construir. Me inscribí en terapia. ¿Qué te trajo aquí?, preguntó la terapeuta en nuestra primera sesión.
La sensación de que ya no sé quién soy. Empecé a hablar. Primero con cautela, sobre el viaje, sobre Raúl, sobre cómo todo se salió de control. Luego sobre Alejandro, sobre cómo, día a día, nos volvimos extraños sin darnos cuenta. La terapeuta escuchaba atentamente y tomaba notas de vez en cuando. ¿Te arrepientes de tus decisiones?, preguntó en un momento. Lo pensé. Me arrepiento de haberme permitido olvidar quién era antes de todo esto. ¿Y quién eras? No pude responder. Pasó un mes y finalmente me atreví a mirar las fotos. En una de ellas estaba de pie junto a Alejandro. Me sostenía por la cintura y ambos sonreíamos. La imagen parecía sincera, pero recordaba ese día. Discutimos unos minutos antes de que alguien nos pidiera posar. Cerré la foto y dejé el teléfono a un lado. Mis acciones habían sido equivocadas. Pero ahora entendía que el miedo al cambio había sido más fuerte que cualquier sentimiento. Busqué salvación en Raúl porque temía perderme en el vacío. En cambio, terminé perdiéndome aún más. La terapeuta me dijo una vez, a veces lo más difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Lo intentaba, pero el proceso era lento y doloroso. Ya no esperaba a nadie, ni a Alejandro, ni a Raúl. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía seguir adelante por mi cuenta. Mis días en la nueva ciudad poco a poco se convirtieron en rutina. Me despertaba temprano, salía a caminar, preparaba desayunos que casi nunca terminaba y pasaba varias horas en una cafetería, observando a la gente. La terapia se convirtió en mi único punto de estabilidad. Aprendí a hablar en voz alta sobre las cosas que me asustaban, el miedo a ser olvidada, la idea de que el amor siempre significaba luchar por atención y reconocimiento, y mis errores. Un día, la terapeuta me preguntó, si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías? Guardé silencio durante un largo rato. Nada. Ella arqueó una ceja. ¿Nada? Ahora entiendo que cada paso fue necesario, incluso los que me hicieron caer. Salí de su oficina sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Más tarde ese mismo día, encontré un mensaje de Alejandro. Hola, también he estado pensando en ti. Espero que estén bien. Era simple, sin rodeos, pero me bastó. No sentí el deseo de retomar nada con él. Solo necesitaba saber que ambos seguíamos adelante. Le respondí, estoy bien. Gracias. Esa noche, mientras caminaba por el paseo marítimo, volví a pensar en Raúl. Pero ya no buscaba respuestas. Solo sabía esto. Raúl fue el símbolo de mi debilidad. Apareció en el momento en que trataba de llenar un vacío. Y aunque nuestra relación estaba condenada desde el principio, se convirtió en un espejo en el que finalmente me vi como era. Imperfecta, vulnerable, pero lista para avanzar. Ya no me aferraba al pasado. Estaba aprendiendo a perdonarme por mis errores y a no temer empezar de nuevo.